Jóvenes, tengan ustedes muy buenos días. Vamos a iniciar nuestra clase virtual del curso de razonamiento verbal. El tema a tratar el día de hoy es el tema del signo lingüístico. Empezaremos a mencionar qué cosa es el signo lingüístico. El signo lingüístico es una unidad que puede ser percibida por el ser humano mediante uno o más sentidos. Esto nos permite a nosotros representar completamente un evento comunicativo. El signo lingüístico es una construcción social que funciona dentro de un sistema lingüístico. Para que el signo lingüístico pueda representarse, se necesita de dos términos, del término del significado más el significante. Entonces, en base a nuestra idea previa que hemos mencionado, podemos responder a la pregunta, ¿qué entendemos por signo lingüístico? Es la unidad formada por un conjunto de fonemas. Cabe recalcar que los fonemas son los sonidos y esto va a englobar el significante. Ese significante se va a asociar, se va a unir a una idea o a un objeto o un concepto. Esto va a englobar a un significado. Vamos a representar esa definición con un gráfico. Podemos observar la silueta de una persona que tiene una imagen de una casa. También podemos observar que aparece el término casa. Entonces, mencionaremos lo siguiente. El significado es la idea mental que vamos a poseer de algún objeto, mientras que el significante es el nombre, el término, la grafía o el sonido de dicha imagen que vamos a tener en la mente. Entonces, podemos mencionar que como resultado del signo lingüístico, en conclusión, es la unión del significado más el significante. El signo lingüístico posee dos planos y la persona que va a hablar acerca de esos planos del signo lingüístico es el lingüista reconocido Ferdinand de Saussure. ¿Saussure qué me dice? Saussure incluye el plano del significado y del significante. Saussure es un lingüista muy reconocido que ayuda demasiado, que interviene en todo lo que es el lenguaje, en lengua y habla. Ahora, Saussure menciona, el significante es la forma material que toma un signo. Este puede ser mediante la grafía, que es decir, la escritura, o mediante el sonido, también llamado una imagen acústica. Define al significado como la representación mental del objeto. Entonces, con una imagen vamos a traducir esa definición. Si nosotros tenemos en mente la imagen de una rosa, eso que tenemos en mente, esa imagen y todo lo que me va a conllevar la imagen es el significado. Mientras que cuando yo pronuncio la palabra rosa o cuando yo escribo la palabra rosa, ello me va a significar el significante. Representa el sonido o la escritura de la imagen mental que yo voy a percibir. El signo lingüístico está compuesto por características. Una de las características es biplánico. ¿Qué significa biplánico? Bi, dos, plánico, proviene de planos, entonces dos planos. Vamos a hablar del plano del significado y del plano del significante, como hemos mencionado en las diapositivas anteriores. Estos dos planos van a estar unidos. Son interdependientes. ¿Qué quiere decir? Que no puede haber significado sin significante, ni significante sin significado. Estos dos tienen que ir netamente juntos, porque recuerden que la suma de estos dos términos me va a dar como resultado
el signo lingüístico. Entonces, para yo poder hablar del signo lingüístico, necesariamente tengo que mencionar al significado y al significante. La construcción de un signo lingüístico va a estar determinado entre esos dos términos. La siguiente característica es lineal. ¿Y qué quiere decir lineal? Quiere decir que cada fonema va a ir uno detrás de otro. Para yo poder construir una palabra, para yo poder construir una escritura, necesito respetar el orden de los fonemas, es decir, el orden del sonido. Si yo quiero construir la palabra jirafa, tengo que mencionar fonema por fonema en el orden. Yo no puedo mencionar la J y luego la R y luego la F, porque entonces ya no podría yo construir la palabra y esa palabra ya no tendría el mismo significado. Entonces, lineal quiere decir que los fonemas tienen que estar uno detrás de otro de forma encadenada. La siguiente diapositiva hablará de la tercera característica del signo lingüístico y es arbitrario. El signo lingüístico se establece de un modo convencional. El significado y el significante no responden a ningún motivo. Esto ya está establecido. No es necesario que la imagen tenga que tener referencia a la palabra. Puede cambiar de acuerdo al hablante, a la ubicación. Por ejemplo, yo puedo tener la imagen de un gato, pero si yo me encuentro en otro país donde va a cambiar el significado, quiere decir la escritura o la pronunciación de la imagen que yo poseo mentalmente. Sin embargo, la imagen no varía. Entonces, en este caso, va a variar el significante, la escritura. Pero arbitrario significa que esto ya está establecido. Yo no puedo decir la palabra zapatilla y pensar de repente en una manzana. Automáticamente, si una persona pronuncia zapatilla, la imagen de una zapatilla ya de modo convencional aparece en nuestra mente. La siguiente característica es la característica de la mutabilidad e inmutabilidad. ¿Qué quiere decir? El signo, la lengua, puede cambiar, pero a largo plazo. Y solo si es que un grupo de personas de gran cantidad varía esta lengua. Si es que hay un solo individuo que quiera cambiar la lengua, no lo va a poder hacer. Entonces, mutable, sí, porque la lengua va a cambiar gracias a la sociedad. Y eso va a ser en un tiempo largo. Aquello se le llama diacrónico, porque va a cambiar, pero a largo plazo. Tenemos el caso de la palabra hecho. Hecho fue una palabra mutable. Factum al inicio, factum después, seguidamente factum, después faitu, feito, fecho y finalmente hecho. Este es un claro ejemplo de la característica mutable. ¿Y por qué se dice que a la vez es inmutable? Porque ningún individuo solo lo va a poder cambiar, y menos en un corto plazo. A ello se le dice sincrónico. El signo lingüístico tiene finalmente la característica de ser doblemente articulado. ¿Qué quiere decir esto? Que la primera articulación está compuesta por morfemas y la segunda articulación está compuesta por fonemas. La unión de los morfemas y la unión de los fonemas me dan como resultado la construcción de una palabra. Se conoce morfemas o también es llamado monema, lexema o raíz. ¿Y por qué se caracteriza esta primera articulación? La característica es que posee significado. El morfema posee significado, mientras que el fonema
no posee significado. El fonema es el sonido de la palabra. Entonces tenemos un claro ejemplo. Tenemos la raíz o el morfema niñ, N-I-ñ. Yo le agrego el fonema O y tengo la construcción de la palabra niño. Le agrego el fonema A y tengo la construcción de la palabra niña. Y así puedo ir agregando diferentes fonemas y puedo ir creando diferentes palabras. La que no va a variar es la raíz, porque la raíz tiene significado y me va a ayudar a crear nuevas palabras. Pero todas las palabras que yo voy a crear van a ir en torno a la relación que mi raíz signifique. Por último, el signo lingüístico posee sentidos. Pero antes de mencionar los sentidos, vamos a recapitular las características del signo lingüístico. Mencionemos, el signo lingüístico, primero, está compuesto por la unión de significante y de significado. El significante mencionamos que era la escritura o el sonido de la palabra, mientras que el significado era la imagen mental y todo lo que esta imagen mental va a percibir en mi mente. Ahora, tenemos las características del signo lingüístico. Mencionamos que era lineal porque va de forma encadenada un fonema detrás de otro fonema. Dijimos que era arbitrario porque ya está establecido. Nosotros no creamos, ya está establecido y esto pasa de generación en generación. Dijimos también que tiene la característica de ser doblemente articulado. ¿Por qué doblemente articulado? Porque posee morfemas y porque posee fonemas. Recuerden que los morfemas sí tienen significado, mientras que los fonemas no poseen significado. Otra de las características que mencionamos era biplánico, porque posee dos planos, los planos del significado y los planos del significante. Y por último, que era mutable y a la vez inmutable. Mutable porque puede cambiar el signo, la lengua puede cambiar a través de un largo tiempo, pero solo por un determinado grupo de personas. E inmutable porque si un solo individuo quiere cambiarlo, no puede, y menos en un corto tiempo. Ahora sí, nos enfocamos a los tipos de sentido. El signo tiene dos tipos de sentido, dos tipos de significado. Aquel significado que va a predominar en el diccionario se le va a llamar denotativo. Recuerda, denotativo comienza con la D de diccionario. Entonces, tenemos un ejemplo. Roberto se golpeó la mano. La palabra mano, si yo busco en el diccionario, me va a significar parte del cuerpo humano. ¿Correcto? Ahora, pero yo te voy a dar un segundo ejemplo. Y el segundo ejemplo es, Roberto pidió la mano de su novia. Entonces, ahí me va a cambiar el significado. Y ese significado lo voy a poder entender si es que yo interpreto esta oración según su contexto. Aquel que necesita de interpretación se le llama sentido connotativo. Entonces, cuando yo digo Roberto pidió la mano de su novia, me estoy refiriendo a que Roberto le pidió matrimonio. Pero esto lo pude lograr entender gracias a que yo tuve que interpretar. Aquel que necesita interpretación, sentido connotativo. Aquel que predomine en el diccionario, sentido denotativo. Bueno, muchachos, ha sido un gusto haber compartido esta clase virtual con ustedes. Espero que haya sido de su agrado, espero de todo corazón que sí haya entendido. Y si por ahí hay alguna inquietud o alguna duda que ustedes les haya quedado, me pueden escribir al correo electrónico que va a estar adjuntado con este video. También me pueden escribir al WhatsApp, me pueden escribir, hacer cualquier tipo de preguntas referente al tema de la clase del día de hoy. Sí, muchachos, que tengan un buen día y por favor practiquen, lean bastante. Muchísimas gracias.